Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Les saludo y les abrazo con el amor del Señor a mis hermanos en esta tarde, dando gracias a Dios que nos ha convocado y nos ha traído con bien aquí a su casa de oración. Y en este día vamos a continuar con el estudio sobre el libro de los Hechos, abriendo nuestras Biblias en el capítulo 14 para ir continuando con este estudio sobre el libro de los Hechos. Y vamos a estar dando lectura juntos a la palabra de Dios desde el capítulo 14 del verso 1 hasta el verso 12 e inclusive. Si lo han hallado y me dicen amén, podré entender que vamos a leer. Leemos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos, a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias que nos has convocado en uno para poder, Señor, oír y recibir de tu palabra, y mediante la palabra, Señor, que nos sea suministrada, sabemos que tú habrás de estar haciendo una obra en nosotros por el poder del Espíritu Santo, trayendo, Señor, esa renovación de nuestro entendimiento y la confirmación de tu buena voluntad para con nosotros. Creyendo, Señor, en que así será hecho, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos.
Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, nosotros podemos ver que tanto Bernabé y Pablo continuaban con la tradición de visitar en los días sábados, que era el día de reposo, las sinagogas, aunque ya se encontraban en tierras más lejanas a la tierra de los judíos, pero allí aún seguía habiendo hombres que de la dispersión, judíos piadosos y algunos prosélitos, o sea, personas que se habían convertido, que no eran judías, pero que se habían convertido al judaísmo y que se congregaban los días sábados para leer las Escrituras y para poder llegar a tener comprensión de la misma. Así que, manteniendo esa costumbre, ellos visitaron Iconio y allí dice la palabra de Dios que ellos predicaron y el Señor confirmaba la palabra de la gracia mediante señales, prodigios y maravillas. Y después podemos ver en el verso 8 que ya en otra ciudad, en la ciudad de Listra y Derbe, nos relata la Escritura acerca de un hombre cojo de nacimiento, el cual Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado, fijó en él los ojos y le dijo: levántate, ponte firme sobre tus pies. Y al momento se levantó y se afirmaron sus pies. Nunca había caminado, lo cual llevó a que la gente de esta ciudad comenzaran a alabarlos como dioses en medio de los hombres, y a uno le llamaban Júpiter y a otro le llamaban Mercurio, hecho que le llevó a que Saulo y Bernabé, que Pablo y Bernabé rasgaran sus vestiduras como señal de vergüenza, amén, y de esta manera buscaran detener el hecho de que les iban a ofrecer sacrificios en aquel lugar. Entonces, hermano querido, nosotros tenemos que mirar la Escritura y ver cómo es que se va interpretando la Escritura a sí misma. No necesitamos nosotros traer una interpretación. Cuando la Escritura dice que viendo Saulo o viendo Pablo que tenía fe para ser sanado y le dijo: levántate y ponte firme sobre tus pies, no es que el mensaje que él venía anunciando era un mensaje de sanidad. Él venía anunciando la palabra de gracia y el Señor venía respaldando la palabra de gracia con señales, prodigios y maravillas. No es que él le decía a la gente que Jesús tenía poder para sanar, que Jesús tenía poder para libertarlos de los cautivos, de la cautividad. Ellos anunciaban la palabra de gracia. Ya en el capítulo 11 nosotros pudimos ver cómo el apóstol Pablo anunciaba el mensaje del Evangelio, que se remontaba aún a los orígenes de la nación como nación. Amén, al padre Abraham, cómo ellos vivieron 400 años en la cautividad, cómo fueron libertados con brazo fuerte, cómo fueron 40 años que transitaron por el desierto hasta que entraron a la tierra prometida, y de ahí que por 400 años fueron juzgados mediante los jueces, hasta que ellos pidieron un rey, y le fue dado un rey a Saúl, y este no tenía el corazón que agradaba a Dios, por eso Dios levantó después de él un rey cuyo corazón le agradaba, al cual le fue dada una promesa que de su descendencia se sentaría uno en el trono y cuyo trono sería firme para siempre. Hablando de las misericordias a David, dadas a David, lo cual nos anuncia al Mesías. O sea, cuando ellos predicaban, ellos anunciaban al Mesías. El interés y la preocupación, digamos, el interés que los movía era poder relacionar a Jesucristo con las palabras acerca del Mesías, con las profecías que anunciaban al Mesías. Por eso es que iban a la sinagoga, amén, donde se leían a los profetas, donde se leía a Moisés. ¿Por qué? Porque en Moisés y en los profetas estaba anunciado acerca del Mesías, el Salvador de la humanidad. Amén. Ahora, ¿cómo es que Pablo pudo ver que tenía fe para ser sanado? Porque cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, todo puede llegar a acontecer. Amén.
la vida de ese hombre, la vida de esa mujer cambia. Cuando él ve que tenía fe para ser sanado, ¿es por qué? Porque estaba viendo que ese hombre estaba atento a la palabra que él hablaba, que estaba atento y estaba creyendo. De alguna manera la palabra estaba entrando a su corazón y estaba creyendo en que el Mesías ya había venido. Amén. De que el Salvador era el Señor Jesucristo. Entonces, al creer en la palabra que Pablo hablaba y viendo que esa palabra tiene poder, él le da la orden de que se levante y se afirme sobre sus pies. Fíjese que no le dijo en el nombre de Jesús, levántate, sino que le dijo, levántate y ponte firme sobre tus pies. ¿Por qué? Porque el mensaje es lo que nos da la autoridad, y cuando una persona cree al mensaje que nosotros estamos anunciando, entonces eso nos da la autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos administrar esta gracia, administrar esta capacidad, administrar este poder. ¿Para qué? Para que sea confirmada la palabra de la gracia. El interés más importante, la preocupación más importante no era sanar a los enfermos, ni libertar a los endemoniados, sino que creyeran. Nosotros podemos mirar en el ministerio del Señor Jesucristo. Si bien el ministerio del Señor Jesucristo se fundamentó en milagros, en señales y en anunciar la buena nueva a los pobres, amén, pero en toda clase de señales, ¿era para qué? Para que fuera confirmado como el Mesías. Pero ¿cuántas personas que en el ministerio público del Señor Jesucristo fueron sanadas, fueron libertadas y no fueron salvas? Un claro ejemplo, los 10 leprosos. En un mismo instante los 10 fueron sanos, pero solo uno vuelve agradecido, y al cual él vuelve, el Señor le dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque se volvió al Señor, se volvió al Mesías, se volvió al Salvador, y por eso es que se fue siendo salvo. No solamente sano, sino también salvo. El resto, ¿cómo se fueron? Siendo sanos. Y tal vez aún esa sanidad le puede causar un prejuicio muy grande. Así como muchas personas han recibido testimonios del Señor y fueron sanas, fueron libertas, fueron prosperadas y hoy están alejadas del Señor. Y ese testimonio les juega en contra. ¿Por qué? Porque no tienen excusa. Porque le conocieron al poder de Dios. Porque experimentaron los dones de este siglo. Experimentaron estos dones, experimentaron estos poderes, pero no glorificaron a Dios en sus corazones. Glorificar a Dios no significa decir gloria a Dios solamente, sino tener una opinión acerca de aquel que obró en nosotros, una opinión honorable acerca de aquel el cual obró en nosotros, de tenerle por Dios, por Señor y por Salvador de nuestras almas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando dice la Escritura que vio que tenía fe para ser sano, era porque estaba atento a la palabra del Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para transformar vida, para salvar vida. No solo la salva de la condenación eterna, sino que también la va a restaurar, la va a prosperar, la va a sanar, la va a libertar de la opresión del diablo. Amén. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso nosotros podemos mirar, hermanos queridos, de que ellos anunciaban la palabra de la gracia, y como dice ahí el versículo el cual nosotros hemos leído ya, el versículo 3 del capítulo 14, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. ¿Cómo sabemos de que ellos no decían que Jesús sanaba? ¿Por qué? Porque inmediatamente le reconocieron a ellos como milagros, como sanadores. Porque dijeron, este es Júpiter y el otro es Mercurio. Quiere decir que no hablaron acerca de que el Señor sanaba, que el Señor libertaba, sino de que el Señor salvaba a la humanidad de sus pecados.
Hermano, la gente tiene la necesidad de oír que Jesús ha venido para salvarle de sus pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y a causa del pecado es que el hombre no puede tener relación con Dios, no puede tener comunión con Dios. Tus pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. No que se ha cortado la mano de Dios, el brazo de Dios para salvar, ni se ha cerrado el oído de Dios para oír, sino que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. La gente tiene la necesidad de ser salva de sus pecados. ¿Para qué? Para que luego pueda recibir todo el favor de Dios, todo el bien de Dios y todo el plan de Dios se vea cumplido. Los apóstoles estaban enfocados. Ahora el Señor respaldaba la palabra de gracia. ¿Para qué? Para que fuera confirmada entre los que oían que el mensaje que ellos traían era verdadero. Y de esto tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque era la forma en que ellos administraban la iglesia primitiva y los que pusieron el fundamento, los apóstoles de la iglesia, era la forma en la que ministraba. De modo que invitar para una reunión de milagros, invitar para recibir liberación, invitar para recibir sanidad, no quiere decir que no oremos por un enfermo, ni oremos por un endemoniado, pero la necesidad más grande que tiene todo hombre y toda mujer, y aún la iglesia, es la de ser salva de sus pecados. Porque a causa de que no tiene la salvación en su corazón, no que Cristo no muriera en la cruz, Cristo murió en la cruz para salvar a los hombres de la condenación eterna y para salvar a los hombres de los pecados. Pero la gente no tiene la palabra en el corazón, no ha lavado el corazón de sus pecados, por eso se siguen viendo como pecadores, se sienten condenados, separados de Dios y no merecedores de la vida eterna. Esa es la condición de la mayoría de muchos hermanos, que aunque saben que la sangre de Cristo se vertió en la cruz para lavar los pecados, no han lavado su corazón. Sí se derramó la sangre, sí cubrió los pecados, multitud de pecados cubrió en la cruz del Calvario, pero al no recibir la palabra de la gracia, al no recibir la palabra de salvación en el corazón, todavía se ven como pecadores. Al verse como pecadores se sienten destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, incapacitados de poder alcanzar el bien y el favor de Dios. Por eso constantemente están pidiendo que el Señor les salve de sus pecados, que el Señor les limpie de sus pecados. Pero no podemos volver a crucificar a Cristo. Tenemos que aceptar la palabra de la gracia. No podemos volver a crucificarlo a Cristo para nosotros. Tenemos que aceptar la palabra de la gracia en nuestros corazones para lavar nuestro corazón de todos nuestros pecados y así tener paz para con Dios y entrada a esta gracia. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, las señales vienen acompañando el mensaje de salvación, para confirmar el mensaje de salvación. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que la confusión que se generó, que dijeron Júpiter, Mercurio. ¿Por qué no dijeron en el nombre de Jesucristo fue hecho este milagro delante de nosotros? Pero rasgaron sus vestiduras, ¿en señal de qué? De que estaban avergonzados. El rasgar la vestidura es mostrar la desnudez, el mostrar la desnudez es señal de vergüenza, es estar avergonzado. Para que comprendieran de que ese hecho que ellos estaban haciendo, de querer ofrecerles sacrificio a ellos como si fueran dioses en la tierra, era un motivo para ellos de vergüenza, de humillación. Por eso es que inmediatamente tuvieron esa reacción. ¿Para qué? Para que reaccionaran los demás. Ahora, cuando esto no permitieron, dice que los de Antioquía y los de Iconio, los judíos que no recibían la palabra,
habían llegado también hasta esa ciudad y comenzaron a alborotar a las mujeres y comenzaron a alborotar a la gente a fin de que les apedrearan, logrando que el apóstol Pablo fuera apedreado y sacado medio muerto fuera de la ciudad. Reunidos los discípulos, le rodearon y Pablo se levanta por el poder de Dios y vuelve a entrar a la ciudad. Ahora usted mire y dice, ¿por qué tanta insistencia? Porque está bien, yo no creo al mensaje que ellos predican, pero ¿para qué tengo que movilizarme de una ciudad a otra? ¿Por qué razón se movilizaban de una ciudad a otra para alborotar a la gente y ponerla en contra de los apóstoles? Porque la realidad es que no hay tal cosa que el hombre no tiene fe, o que el hombre no puede creer. La realidad del hombre, la Biblia lo explica, es que el hombre en su soberbia decide no creer. Por eso la Escritura dice, oh hombre, quien tú quiera que seas, eres inexcusable. ¿Por qué? Porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles mediante lo creado. Por lo tanto, eres inexcusable. No hay tal cosa en que el hombre diga, no, pero yo no tengo fe, yo no puedo creer. No, no. No es que uno no tiene fe y no puede creer, porque si no, hermano, habría injusticia. Imagínense, yo llego al día del Señor y le digo, no, lo cierto es que yo no tenía fe. Por eso es que no podía creer. Pero el Señor me va a abrir, al abrirse los entendimientos, me va a mostrar que no es que no tenía fe, sino que yo creía en aquello que quería creer. Y abrazaba aquello que deseaba abrazar, manifestándome ¿qué? Un soberbio, y no teniendo la suficiente humildad para recibir el testimonio de Dios y la palabra de su gracia. Cuando el hombre dice que no cree o que no puede creer, no es que no cree o que no tiene fe, sino que en su soberbia decide voluntariamente creer en otra cosa. Por eso, por cuanto que no has dado gloria a Dios, dice la Escritura, fuiste entregado a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, dando culto a lo creado y no al Creador, haciéndote imágenes de dioses, de imagen de reptil, de imagen de animal, y no dando culto y gloria al Creador. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta el hombre que cree? Lo opuesto al que no cree. Y que el que no cree es un soberbio, y que el que cree manifiesta una humildad. Manifiesta una humillación, habiendo dejado sus propios pensamientos, sus propias ideas, habiendo dejado sus propios sentimientos para abrazar la palabra y el testimonio de Dios mediante el Evangelio. Entonces, al manifestar la soberbia del otro, el otro se levanta en contra. Por eso es que siempre hay un combate entre el que cree y el que no cree. Siempre ha sido así, siempre será, que el carnal va a perseguir al espiritual. ¿Amén? Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, por medio de este capítulo, que ellos insistían y su preocupación y su interés era que las personas recibieran la palabra de la gracia, el testimonio de Dios. El Señor respaldaba su palabra mediante señales, prodigios y maravillas. Cuando Pablo ve a este hombre que tenía fe para ser sanado, ¿qué es lo que ve? Que estaba recibiendo el testimonio del mensaje que él venía anunciando. Al creer, al asentar con su cabeza, al asentar con su expresión, porque las personas tienen expresiones, ¿no es cierto? Al asentar con sus expresiones, viéndolo Pablo de que este hombre asentaba con sus expresiones, con su cabeza, con los dichos de su boca, la palabra que él venía anunciando, le dijo, levántate, afírmate sobre tus pies, y se levantó y se afirmaron sus pies.
¿Para qué? Para que le fuera confirmado que el testimonio que Pablo traía era un testimonio verdadero. Por eso es que se hizo tal milagro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, después de que Pablo pasara por esa situación en donde él es apedreado, sacado medio muerto y vuelve a entrar, dice el verso 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vinieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué sucede cuando en los púlpitos se enseña de que fuiste llamado para reinar? Para que todo te vaya bien, para que seas exitoso, que si Dios está contigo, todo te va a salir bien. ¿En qué se asemeja la enseñanza que el apóstol Pablo tenía para con los discípulos? No pocos, bastantes, de diferentes lugares. No era solamente que en Listra, sino en Listra, en Iconio, en Antioquía, y a los discípulos todos confirmaban los ánimos, exhortándoles, diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. Y se mostraban como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fue apedreado y no dijo, ya acá no vuelvo más. Volvió a entrar, entendiendo que si eso había sucedido era porque Dios lo había permitido, y para ellos le era un más alto peso de gloria y poder entrar por la puerta amplia al reino de Dios recibiendo la alabanza del Señor. Para ellos era una gloria padecer por la causa de Cristo, padecer por la causa del Evangelio. Por eso parecían como que eran cabezas duras, los apedreaban y volvían a entrar. Pero no solamente los apedreaban, volvían a entrar, sino que se mostraban como ejemplo y luego le exhortaban a los hermanos y que permaneciesen confortando los ánimos de los hermanos, pero explicándole, miren hermano, lo que me pasó a mí acá, no os sorprenda, esto es la vida cristiana. ¿Qué pasó hoy por hoy con aquellos que dicen que fuimos llamados para reinar, que somos hijos del rey? ¿Por qué se ha desvirtuado tanto el mensaje? ¿Es que es otro evangelio? ¿Es que habrá otro evangelio? Pero no es que solamente Pablo dice estas cosas. Cuando lo leemos al apóstol Pedro en sus cartas generales, dice, no os sorprendan del fuego de la prueba como algo extraño que os ha sobrevenido, sino que los mismos padecimientos se van dando alrededor del mundo en todos vuestros hermanos. Ahora, cuando yo a un hermano le digo que desde que se convirtió a Cristo, todo le va a ir bien, cuando algo le venga a acontecer, ¿cómo hace para estar apercibido? ¿Cómo hace para estar apercibido? ¿Cómo hace para superar ese momento? ¿Cómo identifica la dificultad? ¿Con qué y con quién la asocia su problema? Por eso es que muchas cosas se la acreditan al diablo. Y no tiene nada que ver el diablo. Porque aún el diablo, para tocarlo a Job, y Job no estaba en el hueco de la mano de Dios, no era una oveja del Señor, tuvo que pedirle permiso al Señor. Y el Señor tuvo que sacar el cerco de bendición. Pero la Biblia dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Jesús dio testimonio diciendo que lo que está en mi mano, nadie lo arrebata. Y de lo que tú me has dado, ninguno se pierde. Quiere decir que está por las manos del Señor. Tienes que pelear contra el Señor. Entonces, los padecimientos cumplen un propósito, que es
el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Así como el autor de la eterna salvación fue perfeccionado por medio de las aflicciones, también nosotros vamos siendo perfeccionados mediante los sufrimientos. Por eso no tiene que sorprendernos. Es más, Jesús cuando iba camino al Gólgota, las mujeres lloraban porque le veían flagelado, le veían quebrantado, y Jesús dijo: no lloren por mí, porque si yo, siendo árbol verde, han sabido hacer esto conmigo, ¿qué no harán con vuestros hijos que son ramas secas? ¿Están comprendiendo? Cuando yo le digo a alguien que desde que se convirtió a Cristo no va a tener prueba, en realidad lo estoy engañando. Y si lo estoy engañando, no puedo decir que estoy predicando bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere identificar un mensaje engañoso? Escuche páselo por el tamiz de la Biblia. Compárelo con lo que enseñaban los hermanos de la iglesia primitiva, cuyo fundamento se encargaron de poner. Ellos no le decían: no, todo va a ser bueno, ¿a quién más? Es más, cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, le dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora del juicio que ha de venir sobre la tierra. Sé fiel hasta el final, siempre alentándolos para que pasaran por la tribulación, para que pasaran por la prueba, para que la atravesaran a la lucha. ¿Por qué? Porque no venía sino de parte de Dios, y si venía de parte de Dios, cumplía un propósito para con ellos, lo cual en ese momento tal vez no lo entenderían, pero después que pasaban podían llegar a comprenderlo. ¿Está entendiendo, hermano? Esto era lo que ellos enseñaban, y este es el deber que nosotros y el compromiso que debemos asumir para con nuestros discípulos, para con quienes nosotros les enseñamos. ¿Por qué? Porque los tenemos que apercibir y tienen que entender de que la prueba cumple un propósito, las tribulaciones cumplen un propósito, y que no pueden esperar y querer vivir en forma piadosa y no tener persecución. Todo el que quiere vivir piadosamente ha de saber que va a sufrir persecución. Y el que con Cristo sufre, con Cristo también reinará. Por eso es que hay personas que desisten, dejan, porque dicen: pero si me dijeron que todo me iba a ir bien, ¿cómo es que me va tan mal? Entonces dicen: el Evangelio es una mentira. No, el Evangelio no es una mentira, sino que le han enseñado con el engaño. No le han enseñado con la verdad de Dios. Cuando uno enseña con la verdad de Dios, le apercibe, le fortalece, confirma los ánimos, para que los hermanos no desistan, para que entiendan que el galardón está puesto al final de la carrera, que la recompensa está puesta al final de la carrera, y que debemos de permanecer y de perseverar hasta llegar al final, para poder recibir la corona de justicia, la cual el Dios justo tiene reservada para nosotros y para todos los que aman la venida del Señor. Amén. Pasando, dice, luego constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habrían cumplido. Para la obra que habían cumplido. ¿Se da cuenta? Habían cumplido con la obra, terminando así con el primer viaje misionero. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Les habían encomendado una tarea y ellos cumplieron con la tarea. Amén. Aunque tuvieron dificultades, aunque pasaron por pruebas,
Aunque Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, dijo, este camino es difícil, se volvió. Si se volvió es porque no era un camino fácil, porque no iban a los mejores hoteles, ni comían la mejor comida, ni se trasladaban en los mejores vehículos, sino porque era un camino de dificultades, de sufrimiento, de padecimiento. En cada lugar en que llegaban tenían oposición, tenían resistencia, pero no era una resistencia de palabra. En la última ciudad que le sacaron medio muerto al apóstol Pablo, después de haber soportado una lapidación, que le arrojaran no piedritas, piedras con el propósito de matarle. Cuando lapidaban a una persona, lo hacían con el propósito de matarle, de terminar con sus vidas. Milagrosamente Pablo se levanta, porque el tiempo de él todavía no se había cumplido. Pero sí habían cumplido con la obra que le había sido encomendada, a pesar de las luchas, a pesar de la oposición, a pesar de la resistencia y a pesar de las dificultades, que hasta el punto casi de perder la vida le llevó al apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los hermanos, mostrándose como ejemplo, diciéndole que les era necesario entrar al reino de Dios mediante muchas tribulaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, hemos meditado en el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, del capítulo 11, de donde fueron encomendados, capítulo 10, 11, donde fueron encomendados, terminando aquí en el capítulo 14. Luego vamos a estar mirando el segundo viaje, y sería bueno que en su Biblia usted pueda mirar las ciudades, pueda mirar las distancias en los mapas. En la Biblia, al final de su Biblia, tiene los mapas y con ellos los viajes misioneros, y tiene una escala que está en proporciones de kilómetros por centímetro. Amén. Amén. Por centímetro. Y usted se puede dar cuenta las distancias que transitaban y cómo estos hombres invertían de su tiempo, de su esfuerzo, invertían y trabajaban con el propósito de llevar la palabra de Dios y que la palabra del Evangelio fuera oída. Amén. ¿Y qué era la palabra del Evangelio? ¿Qué era la palabra de la gracia? Que Jesús había venido a salvar a los hombres de sus pecados, confirmando el Señor la palabra del Evangelio, la palabra de su gracia, con sanidades, milagros, prodigios. ¿Pero para qué? Para que la palabra fuera confirmada en los corazones, viendo que tanto los mensajeros como el mensaje eran auténticos de parte del Señor. Amén. Amén. Por eso nosotros no nos tenemos que preocupar por las señales, por los prodigios. Tenemos que preocuparnos por el mensaje, porque el mensaje es auténtico. Y si somos mensajeros auténticos, no vamos a transgiversar la palabra de Dios. No vamos a hacer por embuste ni por engaño, para que la gente se sienta a gusto y se sienta cómoda. Ha de saber que el que quiera seguir a Cristo tiene que tomar su cruz para poder seguirle. Y tomar la cruz no significa llevar un problema. Tomar la cruz significa salir al patio, salir a la calle con la vergüenza, sufriendo en sí mismo la vergüenza. Hay algunos que no la quieren sufrir, por eso que no le dicen a nadie que son cristianos. Nunca nadie sabe que son cristianos. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir la vergüenza. Llevar la cruz no era llevar como hoy llevamos un dije en una cadena, sino llevar la cruz era ser sacado al patio, ser sacado a la calle e exhibido públicamente como un malhechor, como un ladrón, como un delincuente. Amén. Entonces cuando el Señor Jesús estaba diciendo que tomemos su cruz y que le sigamos, era que carguemos con la vergüenza, con el oprobio. Por eso dice, viendo el gozo por delante, menospreció el oprobio de la cruz. Nosotros debemos mirar el resultado del mensaje, el resultado de un alma salvada, para llegar a menospreciar el oprobio de la cruz.
Si miramos lo propio de la cruz, nunca vamos a salir adelante. Pero si miramos el resultado del mensaje, el resultado de un alma salvada, vamos a menospreciar el oprobio de la cruz y no vamos a tener vergüenza, ni aunque seamos resistidos, aunque seamos injuriados, aunque seamos mal vistos, de compartir con otros en la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí la meditación de su palabra. Oremos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Nos has, Señor, dado a poder compartir este tiempo con el propósito de instruirnos en cuanto a una vida de justicia, mostrándonos el testimonio vivo de hombres que dedicaron sus vidas a la predicación del Evangelio, a la extensión de su reino, y cómo es que hacían esta tarea, Señor, para tomar ejemplo, Señor, y en estos tiempos poder continuar con esta labor de predicar el Evangelio y de extender tu reino hacia todo lugar al cual tú nos llamas y nos envías. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia, con júbilo en nuestros corazones. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,